Amados hermanos, muy buenas noches. Que el Señor les bendiga. Qué bueno poder nuevamente reunirnos en torno a nuestro buen Dios y poder compartir la palabra maravillosa, poderosa, sanadora, restauradora de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por abrirnos la intimidad de su hogar para poder compartir en esta noche 7 aspectos de la obediencia. Y para ello vamos a orar y vamos a entregar este tiempo a nuestro buen Dios. Amado Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das una vez más de poder estar reunidos en torno a ti, Señor. Gracias, bendito Dios, porque has sido, eres y seguirás siendo nuestra ayuda. Has sido, eres y seguirás siendo nuestro sostén, nuestro refugio, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias te damos en esta noche y te pedimos, Espíritu de Dios, que seas tú el que tomes el control de todo lo que suceda en esta noche con la electricidad, con el internet, así como con la transmisión en general, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. En esta tarde-noche vamos a compartir la palabra del Señor con el tema que aborda 7 aspectos de la obediencia. Y cuando hablamos de la obediencia para un hijo de Dios, nosotros tenemos que ir inmediatamente a lo que es la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 6, verso 16. Y en la versión moderna, o Biblia Prat, la palabra del Señor nos habla claramente las implicaciones que trae el someternos en obediencia hacia algo. Y dice: ¿acaso no sabéis que a quien os ofrecéis como siervos para obedecerle, siervos sois de aquel a quien obedecéis? Si es para el pecado, es para muerte, y si es para obediencia, será para justicia. La palabra del Señor, mis amados hermanos, nos deja ver claramente que cuando nosotros obedecemos a alguien, mis amados hermanos, nos estamos poniendo a merced, nos estamos poniendo a disposición y estamos obedeciendo como un acto no de presión o de imposición, sino como un acto, mis amados hermanos, de convicción. Así tiene que ser la obediencia para nuestro Dios. Obviamente la obediencia es el tema de fondo de toda la palabra de Dios. Es una herramienta, mis amados hermanos, una herramienta preciosa y de mucho valor para nosotros como hijos de Dios, que nos trae consecuencias maravillosas en su aplicación, nos trae infinidad de beneficios para todo aquel, mi amado hermano, que la aplica en su vida. Es una herramienta porque es algo con lo cual nosotros podemos y debemos apoyarnos. ¿Para qué? Para lograr nuestro objetivo como hijos de Dios, que es vivir en bendición, ser benditos para poder bendecir a todo aquel que esté alrededor de nosotros. Cuando hablamos de herramientas, mis amados hermanos, la obediencia es una herramienta inigualable. Es como cuando hablamos de la llave, que es una herramienta valiosa, sin la cual nosotros no podríamos hacer que dispositivos de seguridad se abran o se cierren, con el propósito prácticamente de que nosotros podamos, obtener lo que está guardado detrás de un cerrojo, o que nosotros podamos resguardar las cosas valiosas que tenemos y que no queremos que nadie nos las quite. La obediencia, mis amados hermanos, es una llave inigualable y Dios la ha puesto a disposición de nosotros como hijos de Dios. Y esto es algo, mis amados hermanos, que debemos de tener en cuenta, porque nosotros muchas veces dejamos de aplicar esa llave que Dios nos ha dado como herramienta, y cuando dejamos de aplicar las herramientas que el Señor nos ha dado, pues nuestra vida se complica. Pero tenemos que nosotros recapacitar, dejarnos redarguir por el Espíritu para
preguntarle si nosotros estamos actuando por ímpetu humano, por el ímpetu de nuestra fuerza o por el sentido común que el Espíritu Santo nos pone para hacer las cosas como Dios nos lo ha mandado hacerlo. Como dijimos, hoy veremos 7 aspectos de la obediencia, y el primer aspecto que vamos a ver en esta noche es que la obediencia, mis amados hermanos, es un deber imperativo. Y cuando decimos que es un deber imperativo, mis amados hermanos, cuando hablamos gramaticalmente, el modo imperativo es empleado para expresar mandatos, para expresar órdenes, para expresar solicitudes, para ruegos o deseos. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 26 y verso 16, la palabra nos habla muy claramente y nos dice: el Señor tu Dios, dice, te manda hoy que cumplas estos estatutos y ordenanzas. Cuidarás, pues, de cumplirlos con todo tu corazón y con toda tu alma. Y cuando nosotros analizamos esta porción de la palabra hace un énfasis imperativo cuando nos dice: cuidarás, pues, de cumplirlos. Pero no solamente dice de cumplirlos y de cuidar de cumplirlos, sino que lo tenemos que hacer con plena convicción, porque dice con todo tu corazón y con toda tu alma. Y esto, mis amados hermanos, requiere un compromiso. Ese compromiso debe estar enraizado en lo profundo de nuestro ser o de nuestra alma, ya que es donde obviamente se encuentra ubicada pues nuestra voluntad. En la palabra del Señor, siempre ahí en Deuteronomio, en el capítulo 26, versos del 17 al 19, la palabra del Señor nos muestra el compromiso que el Señor describe acá cuando dice: tú has declarado hoy que el Señor es tu Dios y has prometido seguir sus caminos y cumplir sus leyes, sus mandamientos, sus decretos y obedecer siempre. ¿Escuchó bien cómo dice? Tú has declarado al Señor que vas a obedecerle siempre en cumplir sus leyes, sus mandatos y sus decretos. Obedecerle siempre. Y sigue diciendo el verso 18: también el Señor ha declarado que tú, Israel, eres el pueblo de su propiedad, tal como te lo había prometido, y que cumplirás todos sus mandamientos. Él va a hacer de ti una nación superior en gloria, superior en fama, superior en honor a las demás naciones que hizo, y serás, como él ha dicho, un pueblo consagrado al Señor tu Dios. Y esto a nosotros nos implica, mis amados hermanos, un beneficio, porque si nosotros cumplimos con obedecer siempre al Señor, mis amados hermanos, Él nos va a bendecir. Y dice que va a ser de nosotros una nación superior en gloria, en fama y en honor. Pero no fama como la conoce el mundo, sino el Señor se va a encargar de hacer que en ti, pues, la gente quiera esa bendición que Dios te ha dado. Y cuando hablo de bendición no estoy hablando de cosas materiales, sino las riquezas, mis amados hermanos, que implica ser hijo de Dios. El privilegio de poder estar viviendo conforme a su mandato, el privilegio que implica, mis amados hermanos, estar viviendo bajo la bendición de Dios, que la misma palabra en el libro Proverbios dice que la bendición de Dios es aquella que enriquece y que no añade tristeza con ella. Pero dice que si nosotros obedecemos, nosotros vamos a hacer como Él ha dicho. O sea que la obediencia, mis amados hermanos, va a traer que nosotros seamos catalogados, como nuestro Dios dice, un pueblo consagrado al Señor tu Dios. Mire qué maravilloso. Y no solamente se queda en el antiguo pacto, porque si nosotros vamos a lo que Cristo Jesús le enseñó a sus discípulos, el apóstol Pedro y los demás apóstoles en el libro de Hechos, capítulo 5, verso 28,
ellos al unísono, por convicción puesta por el Espíritu Santo, dicen, es nuestro deber, como dice, obedecer a Dios antes que los hombres. Es nuestro deber, dice Pedro y los demás apóstoles. Y como hijos de Dios, mis amados hermanos, sé que la obediencia es algo que nos han remarcado desde niños y que nos ha traído implicaciones quizá no muy gratas, pero la obediencia, mis amados hermanos, a Dios es algo que no debe de actuar por imposición, debe de actuar por convicción, por gratitud, por determinación, por haber descubierto que la única forma de ser feliz, que la única forma de ser bendecido es a través de obedecer a Dios antes que los hombres. Y siempre ahí en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 4, verso 19, la misma palabra del Señor dice, entonces Pedro y Juan respondieron y les dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios. Mire, mi amado hermano, no es que ellos anduvieran en una campaña política o una campaña publicitaria ratificando o difundiendo un eslogan publicitario. No, era una convicción que había en su corazón, que les había costado a ellos un proceso de adaptación, un proceso de restauración, un proceso de limpieza, porque ellos fueron los primeros, mis amados hermanos, en experimentar los beneficios de Cristo Jesús. La palabra del Señor nos dice que para eso se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del enemigo, para dejarlas inoperantes. Pero no solamente se refiere, mis amados hermanos, a echar fuera demonios, no. Se refiere, mis amados hermanos, que aquella gobernanza, aquella cobertura que había sobre nuestras vidas, que nos hacía hijos de desobediencia, esa naturaleza fuera desarraigada de nosotros, que todas esas adherencias que estaban en nuestras entrañas espirituales, en los sedimentos de nuestra alma, pues a través de la manifestación de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, en nuestro ser, al igual que en los apóstoles, hizo que toda esa vieja naturaleza fuera desarraigada de ellos, y ellos por convicción, mis amados hermanos, tenían esta forma de ser, de vivir y de expresarse, como la debemos tener nosotros el día de hoy. La obediencia, mis amados hermanos, es algo que forma parte de la nueva naturaleza. La obediencia, dijimos entonces, el primer aspecto, que es un deber imperativo, algo que debe de estar en nosotros. El segundo aspecto de la obediencia, mis amados hermanos, es que la obediencia es el precio del éxito. ¿Quieres tener éxito en la vida? Tienes que vivir en obediencia a lo que nuestro Dios nos dice. Si usted me acompaña al libro de Josué, capítulo 1, verso 8, mire lo que dice aquí la palabra. Mire la convicción que había en este varón. Dice, repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios y medita. ¿Y medita qué? Y medita aún en el momento que tengas libre, no. Dice, y medita de día y de noche. ¿Para qué? Para que hagas siempre lo que Dios ordena. Y como consecuencia de eso, dice, así todo lo que hagas te saldrá bien. ¿Cuál es la clave del éxito, mis amados hermanos? ¿Cuál es la clave de tener bendición? Hacer, meditar, vivir lo que Dios nos ha ordenado, nos ha puesto como ley inscrito en nuestro corazón, para que nosotros lo hagamos siempre, para que nosotros todo lo que Él nos ha mandado lo podamos efectuar con el mayor de los gustos. Así todo lo que nosotros hagamos, pues obviamente nos salga bien. Pero por el contrario, nosotros tenemos un antagonista, un antagónico, que antagónico a la obediencia es, por supuesto, la desobediencia,
Y la desobediencia nos conduce al fracaso delante de Dios, como consecuencia de haber obedecido a la rebelión en lugar de obedecer lo que Dios nos ha ordenado hacer. La desobediencia, mis amados hermanos, está arraigada en la naturaleza humana y es algo que nosotros debemos de desarraigar. No podemos darnos el lujo de tener un poquito. Tenemos que desarraigarlo de nosotros. Veamos lo que dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 1, versos del 5 al 6. Este es uno de mis versículos favoritos porque habla de restauración, habla de la condición en la que nosotros llegamos al Señor. Dice en el verso 5, ¿os empeñáis en ser rebeldes? O sea, aquí está describiendo una condición. Aquí está describiendo una actitud. Os empeñáis en ser rebeldes y en vuestro cuerpo ya no hay donde castigaros. Mire, es aquel que está lleno de vejámenes, está lleno de marcas que le ha pasado la vida. ¿Por qué? Por estar empeñado en ser rebelde. Dice, tenéis herida toda la cabeza, habéis perdido las fuerzas por completo. Verso 6. De la punta de los pies a la cabeza no hay nada sano en vosotros. Todo son heridas, golpes, llagas abiertas. Nadie os las ha curado, ni vendado, ni os ha calmado los dolores con aceite. El único que puede hacer eso es nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice en Isaías 61, el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido y me ha enviado a predicar el año agradable del Señor. Y empieza a describir cada una de estas acciones. Viene a sanar heridas, a curar, a sanar llagas abiertas, a cambiar vendajes al quebrantado corazón, a quitar la opresión que provocan los dolores. Y mis amados hermanos, si nosotros nos empeñamos en ser rebeldes, verdaderamente nosotros estamos en problemas. Y mire, verdaderamente es un beneficio, es una bendición para nosotros como hijos de Dios tener el alcance de lo que el Señor nos muestra que quiere hacer en nosotros. Y el Señor no nos impone la obediencia como algo que Él quiere que nosotros hagamos porque Él es un ser inquisitivo. No, es porque es un Dios amoroso que a través de darnos la instrucción nos permite que nosotros, caminando bajo la instrucción, podamos desarrollar y obtener una vida correcta, llena de beneficios. El Señor quiere venir a quitar todo aquello que produce el hecho de ser rebeldes, aquellas marcas que están en el cuerpo. Me impresiona mucho donde dice aquí en el verso 5 de Isaías 1, donde dice, y en vuestros cuerpos ya no hay lugar donde castigarlos. Tenéis herida toda la cabeza, y empieza a describir todo esto. ¿Qué condición es la que tú tienes en esta noche? ¿Cómo te estás presentando delante de Dios? ¿Qué golpes te ha dado la vida? ¿Qué escenarios has vivido como consecuencia, a pesar de ser hijo de Dios, de no haber experimentado o de no haber aplicado la obediencia? La obediencia nos llega al éxito, mis amados hermanos, y por eso el Señor nos está hablando en esta noche. El primer aspecto que estamos viendo es que la obediencia es un deber imperativo. El segundo aspecto es que la obediencia es el precio del éxito, pero el tercer aspecto se relaciona a que la obediencia es mejor que el sacrificio. Y esto, mis amados hermanos, nosotros lo podemos ver descrito en el primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22. Y aquí dice la palabra: entonces Samuel dijo, más agrada al Señor que se le obedezca que no
que se le ofrezcan sacrificios y holocaustos. Vale más obedecerle y prestarle atención que ofrecerle sacrificios y grasa de carneros. Verso 23. Tanto peca el que se rebela contra él como el que practica la rebelión, que es igual a la adivinación. Semejante a quien adora a los ídolos es aquel que le desobedece. Y como tú, aquí hablándole el profeta Samuel al rey Saúl, y como tú has rechazado sus mandatos, ahora él te rechaza como rey. Entonces cuando nosotros rechazamos la obediencia que el Señor nos requiere para ser bendecidos, entonces el Señor también nos rechaza, mis amados hermanos. Y usted dirá, bueno, pero es que Saúl, porque ya se había chanfleado, pero Saúl era el ungido de Dios. David tenía un gran respeto, no a las acciones que estaba cometiendo Saúl, sino que David tenía respeto porque era un ungido de Dios, que lastimosamente había preferido inclinarse por el camino de la rebelión en lugar del camino de la obediencia. El cuarto aspecto es que la obediencia asegura la entrada en el reino de Dios. De nada sirve una vida eclesiástica, mis amados hermanos, lo hemos dicho miles de veces. De nada sirve estar de monaguillos sirviendo en una iglesia, mis amados hermanos, si nosotros no estamos obedeciendo a Dios. En Mateo 7:21, la palabra del Señor, mis amados hermanos, nos dice: no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino ¿quiénes? Solamente los que hacen. Y entre paréntesis pongo yo, solamente los que obedecen la voluntad de mi Padre Celestial. Parece que la obediencia fuera algo fuera de actualidad, algo obsoleto, mis amados hermanos, pero es la clave fundamental para que un hijo de Dios goce con los beneficios que Dios nos otorga a cada uno de nosotros. De hecho, en Deuteronomio 28 hay una serie, todo un capítulo lleno de beneficios y también un capítulo lleno, mis amados hermanos, de consecuencias por obedecer o por desobedecer. En segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7 y 8, dice la palabra del Señor: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia, verso 8, con llama de fuego, para dar el pago. ¿A qué dice? A los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio del Señor nuestro Señor Jesucristo. Verso 9, los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor y por la gloria de su potencia. Mire, aquí es claro cuando la palabra nos dice a nosotros, mis amados hermanos, las consecuencias. Los que desobedecen al evangelio del Señor, dice, serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor y por la gloria de su potencia. Es prácticamente algo que a nosotros, mis amados hermanos, nos compete, es algo que a nosotros, mis amados hermanos, nos cae la responsabilidad de hacerlo o de no hacerlo. Aquí no le podemos pedir, Señor, ayúdame a ser obediente. No, Señor no te va a ayudar a ser obediente, porque son tus decisiones. Tienes que estar consagrado, tienes que estar conocido de cuál es la buena, perfecta, agradable voluntad de Dios. Tienes que meterte, tienes que conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que con conocimiento de causa tú puedas actuar y tomar decisiones conscientes a lo largo de la vida. Amén, mi amado hermano. El quinto aspecto de la obediencia es que todo hijo de Dios
se debe distinguir por su obediencia. ¿Escuchó bien? Todo hijo de Dios se debe distinguir por su obediencia. Y en la palabra de Dios vemos muchos casos. Tenemos el caso de Noé. Mire lo que dice la palabra. No es que se lo haya contado alguien a otra persona y que a nosotros no nos consta. No, está escrito en la palabra de Dios. Y en Génesis 6:22 dice, y Noé hizo, de acuerdo a la versión Dios habla hoy, Noé hizo todo. Escuche bien, todo, tal como Dios se lo había ordenado. ¿Escuchó bien todo esto, mi amado hermano? Noé hizo todo tal como Dios se lo había ordenado. Y en la versión moderna dice, y lo hizo Noé según todo lo que Dios le mandó, así mismo lo hizo. Mi amado hermano, ¿sabe cuánto tiempo duró el ministerio de Noé? Noé desarrolló su ministerio, su labor ministerial por más de 100 años. Si usted está en un trabajo, si usted está en un ambiente, si usted está experimentando problemas en su entorno de que ya no aguanta, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Mi amado hermano, Noé pasó más de 110 años pregonando un mensaje de arrepentimiento y no solamente pregonando ese mensaje, mi amado hermano, sino que desarrollando el plan que Dios le había dado para el escape. Y la cantidad de población que había en ese momento sobre la faz de la tierra andaba alrededor de los 7.500 millones de habitantes u 8.000 millones de habitantes. Muy parecida a la cifra a la que existe en la actualidad de habitantes sobre la faz de la tierra. ¿Y sabe qué es lo que más me llama la atención? Que de esos 7.500 u 8.000 millones de habitantes, solamente Noé y su familia obedecieron al Señor y solo ellos lograron salvarse por el simple y sencillo hecho de que obedecieron a Dios. Y por eso la palabra de Dios distingue a Noé como quiere distinguirnos a nosotros. En el libro de Hebreos habla de Noé y lo cuentan como un héroe de la fe. ¿Qué podemos decir de Josué? Mire lo que dice la palabra del Señor en Josué 11:15. Tal como el Señor había ordenado a Moisés su siervo, así Moisés lo ordenó a Josué. Moisés trasladó el ordenamiento que Dios le dio a él, se lo trasladó íntegramente a Josué, y así Josué lo hizo, dice el verso 15. No dejó de hacer nada de todo lo que el Señor había ordenado a Moisés. En pocas palabras, cumplió a cabalidad la ordenanza, la misión, y por eso es un hombre distinguido en la palabra del Señor. Como el Señor quiere que tú seas alguien que se distinga por ser obediente. ¿Qué podemos decir del rey Ezequías? En el segundo libro de Reyes, nosotros vemos en el capítulo 18, versos 6 y 7, que la palabra del Señor dice, y Ezequías permaneció fiel al Señor, mire qué lindo, y nunca se apartó de él, sino que cumplió los mandamientos que el Señor había ordenado a Moisés. Por eso el Señor le favorecía y le hacía tener éxito ¿en qué? En todo lo que emprendía. Mire qué maravilloso. ¿Y qué podemos decir de nuestro Señor Jesucristo? Nuestro arquetipo. En el libro de Hebreos se refiere al Señor Jesús en el capítulo 5, verso 8, donde dice, así que Cristo, a pesar de ser hijo, por lo que sufrió, escuche bien, por lo que sufrió, aprendió a obedecer. Y al perfeccionarse de esa manera, llegó a ser fuente de salvación eterna para todos
los que le obedecen. Entonces si tú no obedeces, mi amado hermano, muy difícilmente puedas obtener esa salvación tan maravillosa que el Señor nos ha regalado. Quiero volver a leer esta porción porque me impacta mucho. Así que Cristo, Hebreos capítulo 5, versos 8 y 9, Hebreos 5, 8 y 9. Así que Cristo, a pesar de ser hijo, por lo que sufrió, aprendió a obedecer, y al perfeccionarse de esa manera, llegó a ser fuente de salvación eterna para todos aquellos que le obedecen. Qué maravilloso. Qué maravilloso verdaderamente, mi amado hermano. Entonces, vamos a hacer un repaso de los aspectos de la obediencia. El primero es que la obediencia es un deber imperativo. El segundo es que la obediencia es el precio del éxito. El tercero es que la obediencia es mejor que el sacrificio. El cuarto es que la obediencia asegura la entrada en el reino de Dios. El quinto es que la obediencia hace distinguir a los hijos de Dios cabalmente por efectuar la obediencia. Y el sexto aspecto de la obediencia es que la obediencia asegura la bendición de la comunión divina. No podemos hacer todo lo demás si nosotros no tenemos una comunión divina, mis amados hermanos. La comunión divina, mis amados, es la fuente de poder que nosotros necesitamos para asegurarnos, mis amados hermanos, de que estamos haciendo lo que Dios nos requiere. En el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, en el verso 23 y 24, la palabra del Señor nos dice: y Jesús le contestó, el que me ama, ¿escuchó bien? El que me ama hace caso a mi palabra, y mi Padre le amará. Y mi Padre y yo vendremos a vivir con él. Verso 24. El que no me ama no hace caso a mis palabras. Las palabras que estáis escuchando no son mías, sino del que me ha enviado. Mire qué interesante. No basta con que nosotros digamos, es que yo amo a Dios, es que yo amo al Señor. La mejor palabra es la que no se dice, dice un dicho por ahí. Y realmente lo que nosotros, mis amados hermanos, debemos hacer es simple y sencillamente obedecer a Dios, y con eso nosotros vamos a estar demostrando cuánto amamos al Señor. ¿Amas tú al Señor? Si amas tú al Señor, estoy seguro que tú lo obedeces en todo aquello que Él te ha mandado a hacer, o todo aquello que el Señor te ha mostrado que debes dejar de hacer. Ahora, ¿será fácil obedecer? Pregunto. Yo creo que no. Puesto que nuestra naturaleza humana nos mete en problemas. Puesto que nuestra naturaleza humana nos juega a chueco a veces. Nuestra naturaleza se revela en contra a la naturaleza divina. Y vemos en la palabra del Señor este aspecto descrito por el apóstol Pablo, cuando dice: el bien que yo me propongo hacer, no lo hago, y el mal que yo no quiero hacer, eso es lo que hago. Es que hay una ley que opera en mí, dice, la ley de los miembros. Pero dice, como Dios quiere que nosotros tengamos como convicción en nuestro corazón, dice Pablo: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas yo, dice Pablo, no me dejaré dominar por ninguna de estas cosas. Hay otra versión que dice: no me dejaré enlazar por ninguna de estas cosas. Entonces, mis amados hermanos, Pablo aquí nos da la salida en que
es a través de la comunión divina que nosotros tengamos con el Señor, vamos a estar fortalecidos para que nosotros, llenos del Espíritu de Dios, podamos ganar la victoria, la batalla interna, ganar la batalla interna que hay en cada uno de nosotros entre obedecer o no obedecer. Amén. Y el séptimo aspecto de la obediencia, mis amados hermanos, es que la obediencia no puede ser a medias. Es que yo soy medio obediente o soy medio desobediente. No. La obediencia a medias, mis amados hermanos, es desobediencia. ¿Escuchó bien? La obediencia a medias es desobediencia. Y en Mateo capítulo 6, verso 24, la palabra del Señor nos habla muy claramente y nos dice: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En pocas palabras, mis amados hermanos, nosotros no podemos, servir a medias a nuestro Dios. Tenemos que ser íntegros, mis amados hermanos. Tenemos que ser descarados. Tenemos nosotros que ser prácticamente, definidos para obedecer a nuestro Dios Todopoderoso. Mire lo que dice la palabra del Señor en el primer libro de Reyes. Esta no la tenía en el tema, pero me viene a memoria. Acompáñenme por favor al primer libro de Reyes, capítulo 13. Vamos a ver. Y aquí pues obviamente desde el verso 1 se describe un relato bastante específico, donde dice: he aquí que un varón de Dios, por la palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam al altar para quemar perfumes, él clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los altos que queman sobre ti perfumes, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Verso 4. Y como el rey oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar. Jeroboam dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra el siervo de Dios se le secó, que al extremo que no la pudo doblar para sí mismo. Y el altar se rompió, y la ceniza se derramó del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por la palabra de Jehová. Entonces respondió el rey y dijo al varón de Dios: yo te ruego que ruegues a la faz de Jehová, tu Dios, y ora por mí, que mi mano me sea restituida. Y el varón de Dios oró a la faz de Jehová, y la mano del rey se volvió a él, y se tornó como antes había estado. El rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré don. Mas el varón de Dios dijo al rey: si me dieses la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar.
porque así me es mandado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni vuelvas por el camino que fueres. ¿Cuál fue el mandato que le dio el Señor a este profeta? Que no comiera pan, ni bebiese agua, ni se volviera por el camino que había llegado. Y así se vino por otro camino y no volvió por el camino por donde había llegado a Betel. Y moraba en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que había hecho el varón de Dios aquel día en Betel. Y contaron a su padre las palabras que había hablado el rey. Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde se había tornado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, eh, prepárenme el asno, y ellos le prepararon el asno y subió en él. Y yendo tras el varón de Dios, lo halló que estaba sentado debajo de un alcornoque. Y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que veniste a Judá? Y él le dijo, yo soy. Y él le dijo, ven conmigo a casa y come pan, y come del pan. Y él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en ese lugar, porque la palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allá, ni vuelvas por el camino que fueres. Y el otro le dijo, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, vuélvele conmigo a tu casa para que coma pan y que beba agua. Y le mintió. Entonces volvió con él y comió del pan en su casa y bebió del agua. Verso 20. Y aconteció que cuando ellos estaban en la mesa, fue palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido a Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al dicho de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había mandado, antes volviste y comiste del pan y bebiste del agua en el lugar donde Jehová te había dicho que ni comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Y como hubo comido del pan y bebido del profeta que le había hecho volver, le preparó un asno, y yéndose se topó con un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno estaba junto a él, y el león también estaba junto al cuerpo. O sea, el león le mató, pero no se lo comió. Y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Y oyéndolo el profeta que le había vuelto del camino, dijo, varón de Dios es, que fue rebelde al dicho de Jehová, que de al pelo, ¿verdad? Por tanto Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y muerto conforme a la palabra que Jehová le había dicho a él. Y habló a sus hijos y les dijo, prepárenme un asno, y ellos se lo prepararon, y él fue y halló su cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. Y tomando el profeta el cuerpo del varón de Dios, lo puso sobre el asno y lo regresó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle, y puso su cuerpo en un sepulcro, y endechándole dijo, ay, hermano mío. Y después que lo hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muriere, enterradme en el sepulcro en el que está sepultado el varón de Dios, poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabras de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las cosas de los altos que están en las ciudades de Samaria. Después de esta palabra, no se tornó Jeroboam de su camino malo, antes volvió e hizo sacerdotes de los altos parte del pueblo, y quien quería se consagraba y era de los sacerdotes de los altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra su simiente. Miren, mi amado hermano, esta historia a mí me impacta mucho.
¿Y por qué me impacta mucho? Por la simple y sencilla razón, mis amados hermanos, que el profeta había recibido una instrucción de Dios y la había cumplido, pero vino este otro profeta, mis amados hermanos, que por puro morbo y tropiezo fue y le dijo que desaprobó la palabra que el Señor le había dado al otro profeta. Y fue ese profeta falso, porque le dijo que un ángel se le había presentado, hizo que tambaleara en sus convicciones el otro profeta. Porque si Dios le había dicho, no tenía por qué haber creído al otro profeta, aunque le haya dicho que un ángel se lo había, le había dado esa orden o esa instrucción al otro profeta. A él no le habló un ángel, a él le habló Dios directamente. Y Dios, mi amado hermano, te está mostrando en esta noche las cosas que tú debes obedecer en tu vida. ¿Con qué propósito? Con el propósito que la bendición, mi amado hermano, venga sobre tu vida, con el propósito de que tú seas bendecido, con el propósito, mi amado hermano, de que las cosas que Dios ha prometido para ti se cumplan sí o sí sobre tu vida. Los pensamientos de nuestro Dios son maravillosos, son de bienestar, son para que nosotros, mis amados hermanos, no caigamos en desgracia. Los pensamientos que nuestro Dios tiene para nosotros, mis amados hermanos, es lo mejor que puede pasarnos en la vida. La obediencia, mis amados hermanos, es resistir y vencer la tentación. En Santiago 1:12 la palabra del Señor nos dice, y este es un lema de mi vida, mi amado hermano, en los momentos más difíciles, en el momento donde la tentación ha llegado en el área secular, en el trabajo, en cualquier situación, y es lo que me ha sostenido, mi amado hermano, y es donde el Señor me ha soportado, me ha dado el soporte en función a mi convicción que dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, ¿qué dice? Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. ¿A quiénes? A aquellos que le aman. ¿Y quiénes son los que le aman? Los que le obedecen. La corona de vida que Dios ha prometido, ¿para quién? Para los que le obedecen. Y el Señor, mi amado hermano, tiene preparada para ti corona. El Señor tiene preparada para ti muchas cosas, mi amado hermano. Cristo Jesús dijo claramente, muchas cosas aún mayores de las que yo fui capaz de hacer, ustedes están en la plena, total y absoluta capacidad de hacerlas. Y se refería a vencer la tentación. Él venció al tentador. Y por lo tanto, tú y yo tenemos la facultad para vencer al tentador, para vencer el hostigamiento, para vencer la provocación que el enemigo quiere provocar en nuestra vida. Entonces, como conclusión en esta noche, mi amado hermano, yo quiero concluir con 3 cosas. La primera es que nosotros debemos estar dispuestos a obedecer a Dios. Tal como lo dice el libro de Isaías en el capítulo 1, verso 19, en la versión de la Biblia del Oso. Si quieres, si oyereis, comeréis del bien de la tierra. Pero como dice, si queremos y si nosotros oímos y estamos atentos. Nosotros, mis amados hermanos, somos los que decidimos si queremos o no queremos. El segundo, la segunda conclusión a la que llego en esta noche es que debemos de ser rápidos en obedecer, no aletargados. Mucha gente piensa que obediencia es tener buenas intenciones. ¿Buenas intenciones para qué? Para cumplir lo que Dios dice. Pero en realidad, mis amados hermanos, las buenas intenciones no son suficientes. En el libro de Apocalipsis se describe claramente y Dios
el Señor Jesucristo reprende a las 7 iglesias y les dice que conocía sus obras, que conocía sus buenas intenciones. Pero estas buenas intenciones no las aprobó el Señor, sino que el Señor aprobaba o desaprobaba que eran faltos de obediencia. Por eso debemos de ser rápidos en obedecer, mis amados hermanos. Y en tercer lugar, nosotros debemos obedecer a Dios hasta completar lo que Él habló, lo que Él dejó estipulado a través de su palabra. En el primer libro de Samuel, mis amados hermanos, capítulo 15, el corolario de lo que dice el capítulo 15 dice que Saúl solo cumplió parte de lo que Dios le mandó y el profeta Samuel dijo que desobedeció a Dios. En pocas palabras, no podemos dejar a medias la tarea que el Señor nos ha encomendado. No podemos obedecer a medias, sino que debemos que completar la obra que el Señor nos ha mandado hacer. El que no obedece al 100% corre el riesgo, mi amado hermano, de padecer lo que experimentó el rey Saúl. En Mateo 7:24, en la Biblia Junneman, la palabra del Señor nos dice: todo aquel, escuche bien, todo aquel pues que oye estas palabras mías y las hace, se asemejará a un varón prudente que edificó su casa sobre la peña. Y por eso, mis amados hermanos, necesitamos la ayuda divina para obedecer. ¿En qué sentido? En el sentido de estar en comunión. En el Salmo 119, verso 33, la palabra del Señor nos dice, el salmista dice: enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Muéstrame, Señor, qué es lo que debo hacer y yo lo voy a guardar. Y dice el salmista: dame entendimiento y yo guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Y yo deseo en esta noche, mi amado hermano, que a través de la administración del Espíritu de Dios, a través de la administración de la palabra, que el Señor venga a través del Espíritu de metanoia a hacer una operación en nuestro espíritu, en nuestro corazón, para enseñarnos el camino de sus estatutos, para guardarlos hasta el fin, para estar solícitos delante del Señor, para pedirle entendimiento, guardar su ley y cumplir los mandamientos de todo corazón. Claro que sí, necesitamos la instrucción divina. En el Salmo 143:10, la palabra del Señor nos dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía en la tierra de rectitud. Necesitamos la conducción, pero la disposición es nuestra. El salmista no fue llevado a empujones a esta situación, sino que por una necesidad de la comunión con el Espíritu de Dios, dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a la tierra de los rectos, de rectitud. Necesitamos obedecer para traer bendición generacional. Si tú eres obediente, mi amado hermano, vas a generar bendición para tus descendencias. Cuando uno tiene hijos, dice: ay, Señor, yo quiero lo mejor para mis hijos. Pero cuando uno tiene nietos, Señor, lo bueno que le has dado a mis hijos, multiplícaselo a mis nietos. Y en Números capítulo 14, verso 24, dice la palabra del Señor: pero mi siervo Caleb, es uno de mis héroes, Caleb, pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. ¿Qué hubo en Caleb? Un espíritu diferente. Hubo otro espíritu. Y cumplió de ir en pos de mí. Yo le meteré en la tierra donde entró. Y escuche bien. Y su simiente la recibirá por heredad. Esto es una promesa maravillosa, mi amado hermano. Y yo la quiero. La quiero para mi hija y la quiero para Matías, mi nieto.
¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer al Señor, no de palabra, sino con nuestra vida, mi amado hermano. El Señor nos enseña, el Señor nos ayuda, el Señor nos afirma, el Señor, como dijo el salmista, muéstrame el camino de tus estatutos. Y si nosotros hacemos todo eso, mis amados hermanos, viene la recompensa. Dice la palabra en el libro de Éxodo, capítulo 19, 5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, escuche bien, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis, escuche, mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Amado hermano, en esta noche yo le pido a Dios que el Espíritu de Dios, que el Espíritu de la palabra de Dios en esta noche te redarguya, para que tú, cuando vayas a descansar y entres en el reposo de esta noche, el Espíritu de Dios venga a mostrarte el camino de los estatutos del Señor, para que el día de mañana nosotros abramos los ojos con una convicción nueva de agradar a Dios obedeciéndole. Yo quiero pedirte que ahí donde tú estás, cierres tus ojos. Y quiero pedirte que te olvides de todo tu entorno y que permitas que el Espíritu de Dios en esta hora venga sobre ti a traer de su presencia para conmover todo aquello que está dentro de ti. Ribasai rarabasai rarabasai. Rababababasi ribasai rabababasai. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas el camino de tus estatutos y nos das el entendimiento para guardar tu ley. Enséñanos, mi Dios, a hacer tu voluntad, porque tú eres nuestro Dios. Que tu buen espíritu en esta noche, mi Dios, que tu buen espíritu en esta noche venga a hacer su obra en nosotros. Y para ello nosotros nos humillamos ante tu presencia, Señor. Y venimos a declarar que te necesitamos, Señor. Venimos a declarar que te hemos fallado. Venimos a declarar que nos hemos acomodado, Señor. Pero yo no quiero vivir un día más sobre esta tierra, Señor, desatendiendo tus mandatos. Yo no quiero seguir viviendo, Señor, a medias. No quiero ser tipificado como ninguno de los miembros de las iglesias mencionadas en Apocalipsis, a las cuales el Señor le dice, pero tengo contra ti. Que tu buen espíritu en esta noche, Señor, traiga sobre cada uno de nosotros, mi Dios, ese redarguir, esa potencia que viene de lo alto, para que en nosotros sean conmovidas todas aquellas cosas, Señor, que se han enraizado, para que nosotros estemos ahogados en nuestras fuerzas de voluntad para obedecer tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, bendito Dios, en esta noche. Gracias. Gracias te doy por tu pueblo, por tus hijos. Yo los bendigo, Señor, y ministro de tu buen y poderoso Espíritu, Señor, sin importar dónde se encuentran, sin importar si están en Guatemala o están en otro país, si lo están viendo en directo o en diferido. Que no sean mis palabras, Señor, sino que sea tu palabra y el Espíritu de tu palabra, Señor, el que venga a levantar a tus hijos, mi Dios, para que puedan, Padre Santo, ser como Caleb, Señor. Que dice tu palabra, por cuanto en Caleb hubo en él otro espíritu y cumplió
en ir en pos de Él, tú lo metiste en la tierra donde entró, Señor, y su simiente, Señor, recibió su heredad. Nosotros queremos recibir nuestra heredad, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, y ahora, toda consecuencia, Señor, de no obedecer, Padre, que fue tomado por el régimen, que fue tomado por el reino de las tinieblas y que hizo uso del régimen de los derechos legales. Hoy, Señor, vengo a poner a tus hijos delante de ti, Señor, que el enemigo está peleando, Padre Santo, para robarles en su economía, para robarles en su salud, para robarles, para estropearles la bendición, Señor, que trae la obediencia, Señor. Hoy nos ponemos a la brecha, Padre, y venimos a declarar que a través de la comparecencia que tenemos ante las cortes celestiales, mi Dios, auxiliados por nuestro abogado, porque escrito está que Cristo Jesús es nuestro abogado. Cristo Jesús, el justo. Y venimos a poner una mejor prenda, Señor. Venimos a poner la sangre derramada en la cruz del Calvario para que tus hijos, Señor, hoy sean absueltos y sean declarados libres de toda sentencia, de todo derecho que el enemigo estaba haciendo prevalecer en la salud, en la economía, en la paz, en la vida de mis hermanos, Padre, como consecuencia de haber desatendido los mandatos que tú has inscrito en nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu obra, mi Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias por lo que tú estás moviendo en la esfera espiritual, Padre. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, por el obrar de tu Espíritu poderoso, Señor. Vengo a declarar, mi Dios, en esta noche, Padre, que todo aquel que esté enfermo como consecuencia de la desobediencia, Padre, en forma directa o indirecta, Padre, yo vengo a declararlo sano, porque hay una operación del Espíritu y una operación de nuestro Señor Jesucristo que está rompiendo cadenas, rompiendo grilletes, rompiendo puertas, quebrantando cerrojos, para que su pueblo vuelva en sí. Para aquellos, mi Dios bendito, aquellos amigos que nos están viendo, Padre, que su condición es como la que está descrita en el libro de Isaías, que no hay nada bueno físicamente hablando en sus cuerpos, porque han recibido tantos golpes en la vida que ya no hay lugar donde poner más marcas. De la cabeza a los pies hay laceraciones, hay heridas, hay úlceras, hay vendajes que hay que cambiar, que hay que atender. Opera, Espíritu de Dios, opera, Espíritu de Dios. Liberta a tu pueblo, Señor, liberta a tus hijos, liberta a aquella persona que por primera vez está conociendo el mensaje de tu evangelio, Señor. Sí, esta palabra es para ti esta palabra, porque Cristo te ha amado de tal manera que no le importó dar su vida en la cruz del Calvario para que tú puedas tener acceso al gozo que Él te ofrece, al gozo de la libertad, al gozo de la restauración, al gozo de la restitución, al gozo de tener el acceso al conocimiento del plan que Él tiene para tu vida. Dile en esta noche: Señor Jesús, te pido perdón. Señor Jesús, pongo mi causa en tus manos. Ya no quiero seguir bajo esa causa, Señor, sino que quiero seguir a partir de este instante bajo la causa tuya, Señor Jesús, bajo tu señorío, Señor, para que tú, Señor, seas el Señor que gobierna mi vida, aquel no por imposición, sino por convicción,
he de seguir y he de obedecer. Si tú es la primera vez que estás diciendo esta profesión de fe, dile al Señor Jesús: yo, Señor Jesús, ante la inmensa nube de testigos espirituales que me rodean, yo declaro que me convierto y me declaro un doulos, un esclavo tuyo. Esclavo no por imposición, sino por amor, por gratitud, por convicción. Gracias, Señor Jesús. Gracias, gracias, gracias. Gracias por lo que has hecho en esta noche, Señor, por el espíritu de tu palabra, Señor. Te alabamos, mi Dios, te bendecimos y te damos gracias por lo que tú estás haciendo a través de esta palabra. Gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos, yo les agradezco en esta noche el tiempo que nos han otorgado a mi esposa y a mí para poder transmitir este mensaje. De parte de ella y de parte mía, les enviamos un afectuoso saludo, un afectuoso abrazo lleno de amor en el Señor, y te exhortamos a que no te rindas, que no importa cuál sea la circunstancia que esté prevaleciendo en tu vida, para todo problema en Cristo Jesús hay solución. Mis amados, que la paz de Dios esté con ustedes y los esperamos el domingo a partir de las 10:30 de la mañana en la iglesia. Que el Señor les bendiga. Bendiciones a todos y cada uno. Gracias, Señor.